Querido Gibran, como todos los miércoles, un gusto que estés aquí con nosotros. Siempre la información, ya sabes, nos ha sucedido en diversas ocasiones, se genera en estos momentos información importante. Por lo pronto, la detención de este presunto homicida, un caso más dolorosísimo en donde la madre y el padre de Hugo decidieron que no iban a descansar hasta que detuvieran a este hombre y tomaron este tipo de acciones como el bloqueo total anoche de Periférico Norte, en donde tuvieron que llegar las autoridades y negociar con la familia. Ellos decían hasta que no detengan al culpable. Y es elocuente la manera en la que lo frasean, que dicen que no iban a permitir que su hijo se convirtiera en parte de la estadística. Y es terrible, así como hemos visto en otros casos, que solamente con cierto capital social, con la posibilidad de litigarlo en medios o con la decisión de parar la vida urbana, de este país pueda salir de esa normalidad donde los asesinatos cada día son una cuestión de estadística pura. Es tremendo, Gibran. Vemos también cómo el tema de las redes sociales pues ha sido un tema crucial, porque si no se viralizan los videos, si no se retoman por los medios, si no se expone de esta manera, de tal manera que haya alguna consecuencia, un costo político para las autoridades, se vuelven las víctimas una estadística más de la impunidad. Lo vimos también en el caso, bueno, anoche, por supuesto, estábamos cubriendo el bloqueo y este caso en vivo cuando estaban hablando con las autoridades, pero también anoche mismo comentamos e informamos de la detención de este hombre que agredió a una familia que iba en su auto con su pequeñita, que se bajó, que empezó a golpear con una macana y que su hijo estaba en el otro auto que le cerró el paso con una arma, y los detuvieron porque se hizo viral. O sea, se expone, pero ¿qué pasa si estos casos no se exponen o si los familiares no toman ciertas medidas en donde las autoridades tienen que acudir y se hace esto visible? Tremendo, tremendo lo que está pasando. Y por supuesto que sigan ocurriendo estos asesinatos, estos homicidios que no paran. Sí, le preocupa mucho la manera en que está incrementando la conflictividad social. Hace poco mencionaba yo en mi columna de Milenio que hay una constante en los últimos 10 años en todo el mundo. Si bien en México ha sido particularmente dura los últimos 2 años, ¿no? 2021 y 2022, que es el incremento de las emociones negativas. Desde luego, mucho se le debe a la pandemia, mucho se le debe al encierro, al estrés, todo eso. Es una tendencia mundial. Y si bien las redes sociales sirven para darle salida a algunos temas, de repente también funcionan para que nos cebemos en esos sentimientos y emociones negativas. Sí. Entonces es interesante tener un equilibrio ahí entre lo que pueden aportar informativa y políticamente, y cuánto colaboran también a hacer más hostil la convivencia diaria entre las personas. Sí, y por lo pronto, pues el poder tener los testimonios, independientemente, por supuesto, de los videos, la labor periodística tendrá que ser, y así lo tendremos que seguir haciendo, verificar la información, corroborarla, tener los distintos puntos de vista, poderla presentar, porque sí, muchas veces en las redes hay información que no está verificada, que está fuera de contexto o que genera este tipo de reacciones. Pero sin duda, pues bueno, un caso que ha llamado mucho la atención, por supuesto, por la medida que se tomó, en donde pues los familiares no tendrían por qué estar pidiendo de esta forma que se haga justicia. Tendrían que estar viviendo su duelo, su dolor, sabiendo que se va a tomar cartas en el asunto jurídicamente para que no haya impunidad. Sin embargo, sabemos que los índices de impunidad en México rebasan el 90%, Gibran. Diríamos, tremendo. Es lo que tuvo que hacer esta familia para que le costara políticamente a Del Mazo e hiciera algo. Bueno, y eso, si es que tuvieron que ver, y no fue nada más la entrega, como parece haber sido el caso. Vamos a ver ahorita esta información porque me llamó la atención. Estábamos, como comentamos, es información que va fluyendo en tiempo real. Entonces, retomamos la información oficial
que es la de la Fiscalía, pero bajaron este tuit de las redes, la propia Fiscalía del Estado de México. No sé si vaya a haber un cambio en la información que dieron hace unos momentos, pero bueno, la información oficial era que habían detenido a este presunto homicida, que le asiste la presunción de inocencia y por eso cuidaban su rostro. El nombre coincide con el de el hombre que agredió brutalmente a Hugo, a este jovencito que le provocó la muerte, e indican que se entregó. Hasta ahí esta información oficial de hace unos momentos. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades y qué es lo que indican también la madre y el padre de Hugo. A quienes vemos ahorita en vivo, la madre recibió un ramo de flores, también en sororidad, en hermandad, ¿no? Por parte de mujeres que también han perdido a sus hijos, mucho dolor en la sociedad mexicana con toda esta violencia que se está viviendo, con los homicidios y las desapariciones, en donde estamos viendo a padres y madres desgarrados y a familias enteras sufriendo mucho en este país. Gibran. Y quisiera acabar por apuntar que el aparato del gobierno y del Estado debería estar sobre esas cosas, no sobre otras, sobre las que al parecer se moviliza con mucho más entusiasmo. Bueno, el día de hoy, justamente, ¿no? Este mitin convocado por Morena Gobierno. Menciono Morena Gobierno porque te digo que Granados Chapa siempre hablaba del PRI Gobierno. Yo por eso ahora digo Morena Gobierno. Estuvieron presentes miembros de Morena, también funcionarios del gobierno federal, funcionarios del gobierno local, y una cantidad de microbuses, autobuses, es todo cerrado el primer cuadro. Digo, sí, van a decir que no hay acarreo, pero está complicado, ¿no, Gibran? Bueno, pues toda la calle aquí donde está Milenio no se transitaba. No se podía llegar, estaba totalmente cerrado, pero una muy impresionante ¿qué es? ¿Convocatoria? ¿Se puede llamar? La movilización. Es la movilización que hizo Morena Gobierno para este apoyo. Decían que de la reforma de la ley eléctrica, yo creo que le quitaron el nombre porque no podía ser revocación de mandato porque es ilegal. Sí, primero Ramírez Cuellar dice revocación de mandato, luego Sheinbaum dice no, era la ley eléctrica, pero sí es Morena, Gobierno y sociedad civil, porque también hay una asociación ahí que se llama Que Siga la Democracia. Es algo como lo que se hizo en Torreón el fin de semana, donde llegó el secretario de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, un subsecretario de Seguridad Ciudadana. Creo que en eso deberían estar, en lo que le duele a la gente. Combatiendo la inseguridad, la violencia, no cesan los homicidios, no cesan las desapariciones, no solo no cesan, se han incrementado. Gibran, las desapariciones han aumentado, los asesinatos de periodistas, se dio el informe de artículo 19 en un 85% más, lo que va en este término de gobierno de lo que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto en ese lapso. De por sí ya muy complicado, difícil, y el gobierno y Morena Gobierno en el meeting, en la propaganda, ¿no? Sí, la verdad que yo estuve en el meeting de Torreón y ahí se dijo, por ejemplo... ¿Convocado? Sí, desde luego, convocado por el partido. ¿Voluntariamente a fuerza? No, yo fui voluntariamente. ¿O fuiste a reportear? No, yo fui como un militante convocado que tiene un pedazo de su vida en La Laguna. Entonces estuve ahí en medio del salón y la verdad es que sí se mezclaba mucho el discurso del partido. Era Mario diciendo ¡Viva Morena! Y después el secretario de Gobernación diciendo acá hay seguridad, pero no por el gobierno estatal, sino por el gobierno federal. Bueno, pues eso que están haciendo también allá y en otros lados, si es que es así, pues ojalá que lo estuvieran aplicando en Guerrero, en Michoacán, en Veracruz, en tantos otros sitios que siguen siendo una emergencia nacional. Y no que no se llame a votar en el revocatorio, es un ejercicio de democracia directa, etcétera, pero
no debería de ser la prioridad. Las prioridades, y creo que por eso este gobierno fue tan popular al inicio de su mandato, deberían de ser las que son de la gente. Y desgraciadamente, de repente se ve que el ánimo social está en una cosa y el ánimo de la parte del partido, el gobierno y la sociedad civil y en las élites está en otra cosa. En otra. Ahorita veíamos esta convocatoria, bueno, movilización. Esta movilización a favor de los dos temas que yo comentaba, están en la agenda el día de hoy del interés de Morena Gobierno, que es la ley eléctrica y la revocación, por parte principalmente del presidente de la República. Y veíamos por una parte esto, en donde sí se habló de la ley de la industria eléctrica, pero también se habló de la revocación y también se echaron muchas porras al presidente, al más viejo estilo del PRI. Pero además con participantes usualmente de la movilización corporativa priista. Sí. Arturo Cano estaba reporteando ahí, puso en Twitter varios videos. Ahora la CROC marcha con la 4T. Ahora lo veíamos con el PRI. El sindicato o la parte charra del CENTE marcha con la 4T. Estamos viendo... Al más viejo estilo. Sí, pero con una diferencia, que es que antes toda la movilización corporativa tenía su base en estructuras potentes arraigadas abajo. Sí. Ahora son otra cosa, son burocracias, son restos de un viejo sistema. Eso está peor. No se puede replicar, no aguanta para hacer política, no funciona para generar consenso, pero eso lo veremos el próximo domingo, cuando seamos capaces de saber con los datos si se alcanza por lo menos la votación que tuvo Morena en la intermedia, 16 millones, o si con toda esa capacidad de movilización no se es capaz de llegar hasta allá, porque no se está tocando realmente abajo, sino estructuras vetustas, caducas, del viejo PRI, del viejo sistema. Y fíjate, y además la manera en que se expone al propio secretario de Gobernación a esta promoción ilegal, a este uso también de una aeronave de las Fuerzas Armadas, en fin, y el día de hoy lo vemos además yendo a la Suprema Corte, cuando el día de mañana se va a votar este tema de la ley eléctrica. No sabemos si se tocó el tema, no. Es normal, pero bueno, es el encargado de la relación entre poderes. Lo que no es normal es que se fue a dar un paseo antes en el metro. Sí.